El día de hoy haremos un breve recuento de los presidentes que ha tenido México contemporáneo. Comenzaremos con Lázaro Cárdenas y terminaremos con Obrador. Así que mantente atento en tu lugar, pues este será un resumen resumido de la historia de nuestro país. Corre en el año 1934, cuando es elegido Lázaro Cárdenas para ser el presidente de México. Con él se adopta el nuevo plan sexenal, que consiste en tener el mandato frente a la presidencia por 6 años. En 1938 sucede un hecho histórico con la expropiación petrolera en nuestro país, generando una nueva visión. Asimismo, hubo la creación de ejidos para mexicanos. No se nos olvide que su frase era México para los mexicanos. Todo pintaba bien, ¿no? Después, en el año 1940, aparece Manuel Camacho con un modelo capitalista, una modernización de los medios de comunicación, tales como el correo o el telégrafo. Íbamos a paso lento pero seguro. Durante su mandato, México tuvo una importante colaboración en la Segunda Guerra Mundial con el país vecino, Estados Unidos, proporcionando un ejército y armas. No olvidemos que un dato interesante es que en esta época se vio marcada por el cine de oro, donde importantes artistas se dieron a conocer por el mundo. Continuando la historia, ahora es turno de Miguel Alemán, que a partir del año 1946 se dio la tarea a fomentar el turismo a nuestras paradisíacas playas y lugares emblemáticos, para que personas de otros países vinieran a conocerlo. Otro dato que resaltar fue que hubo una erradicación de la viruela, enfermedad que venía matando a muchas personas desde hace años. También, el reparto agrario es algo importante de mencionar para que los campesinos se vieran beneficiados. Para el año 1952, con la frase austeridad y modernización, llega al poder Adolfo Cortines, un fanático al dominó que consiguió eliminar los monopolios en el país. Un año después de su estadía en la silla presidencial, concede el voto a la mujer que tanta falta hacía, que se diera el lugar que merecían, un paso para avanzar y alcanzar la equidad de género. De igual forma, los recursos marítimos se vieron beneficiados con el plan de la Marcha Mar. Con el mismo nombre pero diferente apellido, Adolfo Mateos entró al poder en 1958. Él tuvo el logro de impulsar la educación en textos gratuitos. A su vez, en cuestiones de salud, realizó campañas públicas para controlar las enfermedades del polio y malaria. Se tuvo la recuperación del territorio chamizal, parte que había sido arrebatado anteriormente por Estados Unidos. Otro punto a destacar fue que el presidente ganó la sede en México para que los Juegos Olímpicos se llevaran a cabo en 1968. Continuando la línea del tiempo, nos encontramos al presidente Díaz Ordaz. Si bien él consideraba costosos los Juegos Olímpicos, sin embargo, no se cancelaron. Se le conoce por la terrible matanza que se dio lugar en Tlatelolco en 1968, situación que hasta en la actualidad se ha dado de qué hablar. Por otro lado, se financió el transporte del metro en el ombligo del país y se otorga el voto a los jóvenes a partir de los 18 años. Año 1970, nuevas elecciones, nuevo presidente. Turno de Luis Echeverría. Hablemos de la matanza del jueves de Corpus, donde los llamados los halcones hicieron ruido después de lo sucedido en el Tlatelolco. Inevitablemente el peso se devaluó a consecuencia de un crecimiento en la deuda externa. José Portillo fue uno de los personajes que más problemas trajo, desde tener sus excesos personales hasta el nepotismo, participación de familiares en la presidencia. El peso siguió devaluándose hasta caer. Será tal vez por los excesos en lujos, apuestas de proyectos, empresas, juegos, para llegar a consumir $70 millones por minuto.
El Papa Juan Pablo II visitó México por primera vez por insistencia de la madre del presidente, y el país cae de nuevo ante un adeudo ahora por parte del petróleo. Seguimos de lleno en 1982 con Miguel de la Madrid. Con él llega el neoliberalismo, corriente que garantizaba el libre comercio y la desregularizada y privatización. Desafortunadamente, el país se sacude ante un fuerte terremoto en 1985. Por otro lado, la detención del Negro Durazo fue una buena noticia, y la entrada del GATT o aranceles con la reducción del 50%. Salinas de Gortari se le conoce por la misteriosa muerte del candidato a la presidencia Colosio, que se desconoce la verdad detrás de. Gortari logra firmar el Tratado de Libre Comercio con alianza de Estados Unidos y Canadá, mientras que en el sur del país, una rebelión en Chiapas por zapatistas comenzaba a crearse. 1994, Ernesto Zedillo acepta la presidencia. Es un momento con una fractura considerable. Estaba desgastado el país, comenzando con el error de diciembre, por otra devaluación a la moneda y su consecuencia, que el peso del dólar aumentó un 100% más. La rebelión en Chiapas se hizo presente con una masacre en Acteal y otra en Aguas Blancas en Guerrero. Con el inicio de un nuevo siglo, Vicente Fox asume la presidencia, donde se le atribuye la creación de la Agencia Federal de Investigaciones. Otro suceso fue que él no estaba de acuerdo con el país vecino, Estados Unidos, con la invasión de Irak, separando relaciones. Y la creación de la Biblioteca Vasconcelos fue una obra arquitectónica para admirar. Felipe Calderón, al entrar a la sucesión presidencial, lanza una ofensiva militar contra el narcotráfico, una estrategia mal organizada, pues en el año 2008, el 15 de septiembre, en Morelia, cae un atentado. Un misterioso incendio en la guardería ABC, dejando sin vidas a varios infantes. Y una desafortunada pandemia de gripe vino a desatar al país. 2012 y Peña Nieto se une a esta línea del tiempo. Como aportación fue la captura del Chapo Guzmán. Fuerte personaje en estar involucrado en el narcotráfico. Una nueva devaluación del peso con un 65% y con ello el aumento del litro de gasolina. Y múltiples reformas como la energética, la educativa, la económica, para tener un intento en actualizar al país. Y finalmente terminamos en el año 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, dejando claro que la tercera oportunidad es la vencida. Hasta el momento se le atribuye como aportación las becas de apoyo económico a estudiantes en escuelas de educación pública, básica y medio superior, el combate al robo del combustible llamado huachicol, y una nueva pandemia mundial para el mundo con el COVID-19, con el desplome económico y social.